Gracias, Moni, Vicente, Arce, todos los que entraron en la sesión para apoyarnos. Y muchas gracias a ustedes por su espera. Muy buen día. En nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, quien es la directora de la Escuela Judicial Electoral, y de todo el equipo que conformamos la Escuela Judicial, le damos la más cordial bienvenida a este diplomado, al Diplomado de Comunicación Electoral. Mi nombre es Verónica Méndez, soy investigadora en la Escuela Judicial desde hace algunos años, soy comunicóloga política y maestra en Gobierno y Políticas Públicas. Y durante este módulo, estas dos sesiones, tendré el gusto de acompañarles para conversar sobre los vínculos de la comunicación y el derecho electoral. Antes de comenzar, les voy a compartir, veo varias caras conocidas, entonces seguramente yo sé que han ya estado en algunos otros programas, en nuestras actividades, pero aún así nunca está de más, al ser la primera sesión, dar algunos elementos generales del diplomado para que sea un desarrollo lo más adecuado posible para todas las sesiones, ¿no? Entonces, les voy a dar tres precisiones generales del diplomado. La primera es, como ustedes saben, no es necesario que nos apoyen escribiendo su nombre en el chat para el pase de lista. Esto es algo que hace nuestro equipo de capacitación con la lista de los accesos que se dan al diplomado, así es que no es necesario. También el tema de las participaciones, si ustedes quieren en algún momento plantear alguna pregunta, pueden hacerlo directamente en el chat. Yo voy a estar muy atenta al respecto en cualquier momento de la sesión, o incluso también levantar la mano para abrir el micrófono, y eso también va a ayudar bastante en la retroalimentación de toda la sesión. Es importante, uno de los requisitos que nos piden en todo el diplomado es que mantengamos las cámaras encendidas. Yo entiendo que puede haber algunos problemas de conexión, a veces también, sobre todo por estos horarios, pueden estar ya en la oficina y algunos dispositivos no tienen cámara, lo entiendo. Entonces les pediría que al menos en el módulo en el que vamos a estar juntas y juntos, me apoyen teniendo sí el micrófono a la mano en caso de que... sobre todo porque estas sesiones son de interactuar bastante, entonces para que podamos ir platicando al respecto. Y por último, el tema de los materiales de consulta. Como ustedes ya saben, en nuestro micrositio hay una pestaña que se llama así, materiales de consulta, en el que tenemos alojados todos los materiales, las presentaciones, las ligas. Yo voy a trabajar con Prezi, tengo compañeros que también trabajan con Prezi, entonces las ligas por ahí de las presentaciones están ahí cargadas. Está también el temario del diplomado. Es importante el temario del diplomado no solo para que identifiquen cuál es el orden de las sesiones, sino también porque está construido con las sentencias quizás que pueden ustedes consultar para ampliar información, con otras bibliografía y otras referencias que poner a disposición el coordinador de este diplomado, que es el maestro Rafael Caballero. Él tenía la intención de entrar al inicio de la sesión, pero justo está también impartiendo un módulo a esta hora de justicia digital y no pudo incorporarse con nosotros para presentar el diplomado. Pero les digo, en este apartado de materiales de consulta, ahí están todos los materiales para que ustedes puedan revisarlos y también tengan oportunidad de ir preparando ese trabajo final del diplomado. Ahora, después de estos breves anuncios, ahora sí, entremos de lleno al diplomado. Voy a ponerlos en mosaico para ver a más de ustedes. Permítanme un momento. Porque algo que me gusta hacer en la primera sesión es conocer cuál es su perfil, cuáles son sus perfiles. Entonces, les voy a ir planteando si son de derecho, ciencia política, comunicación, bla, 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 y les pediría si me apoyan levantando la manita para ver cómo está cargado el diplomado, sobre todo porque somos pocos aún en la sesión, somos 16, ¿no? Bueno, 18 con el equipo de capacitación y conmigo. Entonces, les diría, ¿quiénes de derecho? ¿Quiénes estudiaron? ¿Tienen una formación en derecho? Veo 3, 4. Normalmente tenemos a bastantes compañeras y compañeros de derecho. Esta vez no es, parece que va a estar un poquito, es multidisciplinario. De ciencia política. Leti Valera, muchas gracias, Leti. De comunicación, de ciencias de la comunicación o periodismo, alguna de estas variantes. Yanni Jiménez, Yair, gracias por las participaciones. Maite Yalan, ¿cuáles disciplinas no estoy diciendo por ahí? Yo soy Valeria ingeniera ambiental.
Bienvenida, Valeria. Muchas gracias por estar por acá en la sesión. Alan, no Ok, sé yo soy si... también Ah, ingeniero en tecnología ambiental y actualmente estoy en el último semestre de Derecho y en el penúltimo semestre de Relaciones Internacionales. Muy bien, o sea, una muy buena mezcla de distintas disciplinas. ¿Alguna otra que no haya administración, mencionado? Administración. administración, ¿Administración solita o administración pública? administración sola. Administración, ajá. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por Gracias. unirse a la sesión. Vamos, les decía, este grupo es más variado. Vamos a ir avanzando en este tema y si en algún momento tienen alguna duda, quieren participar, adelante, lo pueden ir haciendo. Permítanme, les voy a compartir el precio. Muy bien. Ahora sí. Como les decía, en este primer módulo lo que vamos a hacer es identificar las conexiones que existen entre las ciencias de la comunicación y el derecho electoral. A partir de esto, pues vamos a platicar de esta relación que hay entre la comunicación y la política y ya mañana, el día de mañana vamos a entrar con las grandes pues, áreas de la comunicación política, las grandes dos subáreas, el acceso al poder, que es una de las formas en las que se utiliza en la comunicación política, pero la segunda es una que suele pasar inadvertida, porque pues siempre le damos un mayor peso al tema del marketing electoral, del diseño de campañas electorales, y a veces por ahí dejamos al final el tema de la comunicación política en el ejercicio del poder, que es igual de importante. Y para comenzar, digamos que en esta primera sesión, las preguntas orientadoras que vamos a plantear es qué es la comunicación, cuáles son las funciones del lenguaje, cómo se relacionan estas funciones del lenguaje con la comunicación, cuáles son los ámbitos de la comunicación en general y por ahí, al final de la sesión, vamos a estar hablando ya de la dimensión política de la comunicación y entonces vamos a tener este mayor vínculo con el tema ejercicio del poder y acceso al poder público. Así que sin más preámbulos, ustedes ven por acá en pantalla la pregunta, ¿qué es la comunicación? Y me gustaría escucharlas y escucharles. Para ustedes, sin que sea una definición quizás muy acabada o que tengamos ahí a la mano la referencia, ¿qué consideran o qué entienden ustedes por comunicación? ¿Qué podemos entender por comunicación? Yair Rafael, adelante. Tu micrófono, Yair. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ok, muy buenos días. Bueno, yo entiendo la comunicación como que es un proceso por el cual los individuos entran en cooperación mental unos con otros para expresar a una conciencia en común una información en general. Poner en común información entre personas en Entre general. personas. Muy bien. Muchísimas gracias, Yair. Janet, adelante. Yo lo veo, profesor, únicamente como transmitir ideas para un entendimiento mutuo. Me gusta que las primeras participaciones han puesto este énfasis en esta creación de un plano comunicativo o del intercambio de discursos en común. No solo es esta transmisión de la información per se que emisor plantee determinada información, sino que tiene que existir código en común, tiene que existir información en común para que pueda existir tal cual el entendimiento en la comunicación. José Hernán, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Considero yo que la comunicación es una serie de percepciones que causan una serie de sensaciones también en la toma de decisiones, ¿no? Es más, lo que genera también una serie de situaciones que interactúan entre las personas y eso es lo que propicia más que nada a que nos conduzca a tomar también decisiones, ¿no? Eso es todo, Claro. maestra.
No, muchísimas gracias, José. Claro, no estamos hablando simplemente de esta transmisión de información, sino que necesariamente apela a emociones, sentimientos, a este énfasis que vamos a ver por ahí en algún momento de la sesión con las funciones del propio lenguaje y cómo tienen que ver o es importante por ahí los tonos y las maneras para que quizás la comunicación pueda ser efectiva, ¿no? Y que podamos comprender lo que nos están intentando transmitir tal cual. Bueno, desde un punto de vista meramente lingüístico, por ahí la RAE considera que comunicarnos es hacer a una persona o a un grupo partícipes de la información que se posee, ¿no? De la información que se tiene. Y en ese sentido implica la transmisión de señales en este modelo más básico que ustedes a lo mejor han visto, seguramente han visto, tenemos algún emisor y varios receptores o un receptor mediante este código en común, ¿no? Entonces, implica esta transmisión del mensaje por parte del emisor y la recepción de este mensaje, su interpretación. Pero en una perspectiva más integral de la comunicación, esta supone necesariamente entenderla como un proceso. ¿A qué nos referimos como un proceso o por qué hablamos de un proceso? Bueno, de acuerdo con María José Canel, que es una teórica de la comunicación, a quien les voy a compartir en varias ocasiones durante este módulo, la comunicación se entiende como un proceso porque genera necesariamente un cambio. Habla, por ejemplo, de que existe este intercambio simbólico porque no estamos en el entendido de que es solo un contacto entre al menos dos personas, entre un grupo de personas, sino que este intercambio pues, implica compartir realidades cognitivas, significados, para que se lleve a cabo de forma adecuada esta comunicación, ¿no? Participan en este proceso a través de representaciones, de símbolos, de significados, esto es lo que se comparte, y de ahí la importancia de tener este código en común para que entonces esos símbolos realmente sean comprendidos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Canel también plantea que la comunicación es necesariamente humana. Alguien por aquí en la sesión ya nos había planteado el tema de la comunicación humana, pero aquí me gustaría hacer un breve paréntesis, sobre todo porque tenemos aquí también en la sesión a ingenieros ambientales, y ellos quizás también están más relacionados con el tema de esta definición. Es una definición claramente antropocéntrica, ¿no? Estamos hablando de que la comunicación para Canel solamente es humana, pero sabemos que existe comunicación animal a través de transmisión de señales visuales, químicas, olfativas o cualquier otro tipo de mecanismo que permite que los distintos seres vivos se comuniquen y tengan esta interacción. Es probable que hayan escuchado por ahí de Emil Benveniste. Bueno, Benveniste fue un lingüista desde el estructuralismo, era lingüista en el estructuralismo, que retomó por ahí varios estudios del etólogo Carl von Frisch sobre el comportamiento de las abejas, ¿no? Y él lo que nos decía es que existe un proceso comunicativo por ahí entre las distintas abejas que conforman el panal, entre la abeja recolectora y el resto de las abejas. Y que este tipo de comunicación, este tipo de transmisión de señales, lo que permitía era que el resto del panal supiera exactamente en dónde estaba la fuente de alimento. Va la abeja recolectora, identifica la zona y entonces regresa y lo comunica al resto de las abejas y, por ejemplo, cuando ahí se plantearon en los primeros estudios, se pensaba que el tipo de movimiento que hacía la abeja, si era en infinito, si era una danza circular, ese tipo de movimiento lo que estaba intentando representar era qué tipo de alimento podían acceder las abejas. Sin embargo, con el paso de los años, con la identificación más profunda de estos estudios, se consideró o se pudo identificar que en realidad se estaba hablando de la distancia que había entre el panal y la fuente de alimentación. Todos estos tipos de códigos particulares, pues estamos hablando de un tipo de comunicación, ¿no? A pesar de que no sea comprensible para las personas, es un mecanismo, un proceso que han conseguido con el paso de los años, con la evolución, poner en práctica para poder acceder a alimento o para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? En general.
Entonces, regresemos un poco a Canel, regresemos a esta conceptualización desde el antropocentrismo y entonces entendamos a la comunicación, sí, como un proceso humano, pero tengamos en consideración que también existen otro tipo de comunicación a partir de la transmisión de señales, etcétera, ¿no? Regresemos, les decía. Canel plantea también que este proceso es un proceso social porque está orientado a alguien distinto del yo, al pretender compartir esta idea y al pretender que esa otra persona o ese otro grupo de personas lo comprendan tal cual. Y es un proceso cultural porque es resultado de todo un desarrollo histórico y social de una comunidad determinada. Y por ello es que existe este código en común, ¿no? A partir de los códigos del lenguaje, los códigos de comunicación que se van desarrollando en cada una de las comunidades, es más comprensible entender cierto tipo de lenguaje. Por ejemplo, algo que nos es muy común, ¿no? Quizás para las personas del centro de la Ciudad de México, si nunca hemos tenido contacto con quienes viven por ahí en Mérida o en Tabasco y escuchamos algunas palabras, no consigamos comprender a qué se refieren. Y viceversa, ¿no? Este tipo de lenguaje que utilizamos en algunas zonas de la Ciudad de México quizás tampoco sea tan inteligible por el resto de las personas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del tema cultural, porque además el lenguaje en general, cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje no es estático, ¿no? De ahí también que tengamos en consideración que hay una constante actualización por parte de quienes son o quienes pues representan estas autoridades en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, algo que suele llamarle la atención a las personas es el uso cada vez más constante del lenguaje inclusivo. Y esto puede quizás chocarnos ideológicamente o mentalmente al decir, bueno, pero es que el uso de sustantivos masculinos implican en el español la incorporación de femeninos en general, ¿no? Sin embargo, eso, insisto, el lenguaje es un lenguaje cambiante y de ahí la importancia de considerar cómo se van dando las modificaciones en una comunidad para poder incorporar este tipo de lenguaje. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Canel nos plantea también que la comunicación es un proceso transaccional y esto pues realmente se refiere a que se expresa alguna idea, alguna información con el fin de que haya una interpretación por parte de quienes están recibiendo los mensajes. A partir de pistas, de códigos, de información que tenemos en común es cómo se hace esta interpretación y también la intención de quien está comunicando este tipo de mensajes. Entonces, la comunicación es esta construcción, les decía que me llamaba la atención, me interesaba la forma en la que lo habían planteado al inicio sobre poner en común algo, porque la comunicación es esta construcción de un entendimiento en común con otra persona o con un grupo de personas. Esto lo decía el filósofo Merleau-Ponty. Y como ustedes saben, cuando hablamos de la palabra cognición en general, viene desde esta raíz del latín de cognoscere, que significa conocer y que supone esta facultad que tenemos para procesar la información en general a partir de los sentidos, de la percepción, de la experiencia y que esto supone necesariamente el lenguaje, la memoria, etc. Entonces, comunicarnos no es solamente esta transmisión de un mensaje entre un receptor, entre un emisor, sino que implica el encuentro de al menos dos planos cognitivos que crean o que se crean a partir de este intercambio de mensajes, de este intercambio de símbolos, un tercer mundo en común, un tercer plano en común para poder comprender la información. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue poner en común la información? Bueno, a partir del lenguaje, a partir de las palabras, de los signos lingüísticos. Quienes estudiaron por aquí comunicación, periodismo, no sé, lenguas, recordarán por ahí este término de signo lingüístico.
que es esta unidad mínima de la comunicación y está compuesto por ahí por 2 o 3 elementos, dependiendo de la autoría de quien está planteando este signo lingüístico, pero que básicamente se compone por estos que ven ustedes acá en pantalla. El significante, el significado, bueno, esta es la visión compleja. Vamos primero con Ferdinand de Saussure. Tenemos al significado y al significante. El significante, esto, es la imagen acústica que nos hacemos, es decir, es el sonido de cada letra articulada que en conjunto se refiere ya al significado, que es esta imagen mental, es la idea, es el contenido. ¿Qué me refiero con esta imagen acústica? A el conjunto de sonidos de A, R, B, O, L, cómo se van formando y cómo nos llevan a escuchar y a interpretar la palabra árbol, que al mismo tiempo, cuando yo se las menciono, ustedes ya están o poniendo atención en el árbol que ven en la imagen, o pensando en el árbol que tienen afuera de casa, o pensando en ese árbol que a ustedes les gusta mucho, ¿no? A eso hablamos de este complemento entre significante y significado. Y para hacerlo un poco más sencillo de comprender, por ahí tenemos también a Richards y a Ogden, que ellos lo que plantean es incorporar el tema del referente de la cosa real. Entonces, seguimos teniendo esta imagen acústica, este significante con la palabra árbol, con la articulación de los sonidos, con el concepto a que nos está apelando esta palabra árbol, a ese árbol imaginario que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos a ese referente real de la cosa, ¿no? Una cosa es esta imagen o un elemento es esta imagen mental que nos hacemos de un árbol y otro quizás ya el que podemos ver, el que podemos tocar, ¿no? Así es que se va construyendo en general las palabras, el lenguaje, y desde esta perspectiva es que se va a poder analizar a qué nos referimos. Bueno, ahora regresando a esta construcción de ese tercer mundo en común. Hay distintos modelos de comunicación. Les decía, cuando hablamos de comunicación, en la mayoría me parece que en educación básica está este modelo que vemos de emisor, mensaje, receptor, es la visión más sencilla y también la que suele recurrirse más en la educación básica cuando hablamos del modelo comunicativo. Sin embargo, existen distintos modelos comunicativos. Y aquí vamos a ver 3 grandes subdivisiones, que son los modelos por ahí lineales, los modelos circulares y los modelos reticulares. Se van a ir complejizando, ¿no? Cuando hablamos lineales son los más sencillos, estamos hablando de comunicación unidireccional de 2 polos, emisor-receptores, pasando por estos modelos circulares que lo que hacen ya es introducir el elemento de la retroalimentación. Y aunque esto en el contexto en el que estamos nos parezca algo muy sencillo, pensar o imaginar que la comunicación en algún momento se vio como unidireccional y que el gran elemento que se incorporó fue la retroalimentación, nos puede parecer incluso absurdo, ¿no? Les decía, muy sencillo. Sin embargo, cuando se comenzó con el estudio de la comunicación, esta introducción de la categoría de retroalimentación implicó toda una modificación de cómo se comprende la comunicación. En la visión lineal, lo vamos a ver más adelante, era una visión en la que quien está recibiendo los mensajes es un público pasivo. Y cuando estamos hablando ya de modelos circulares, de modelos reticulares, estamos hablando de que esas personas tienen una reacción a los mensajes y entonces responden a partir de esa reacción. No simplemente están recibiendo la información y actuando como se pide, sino que en realidad hay otra serie de elementos que tenemos que tener en consideración cuando lo que estamos buscando es una comunicación efectiva o una comunicación exitosa. Y ya con los modelos reticulares, lo que sucede es que intervienen o se introducen más elementos sobre la incidencia, ¿no? Los procesos de construcción de los significados y de la propia información. Entonces, vamos a arrancar con estos modelos lineales de la comunicación. Son la construcción, les decía, más
técnica de la comunicación porque lo que hacen es plantear que la capacidad de decidir y la capacidad de influir se encuentra en el emisor del mensaje, en quien está compartiendo la información. Y que quien está recibiéndolo, el receptor, el destino, en realidad pues tiene este papel pasivo. Y aquí les voy a mostrar en estos modelos lineales dos ejemplos. El primero es este que están viendo ustedes aquí en pantalla, que es el modelo de Shannon y Beaver, que tiene un origen matemático. Como pueden ver, hay una fuente de información, hay un transmisor de estos mensajes que para ello utiliza algún tipo de señal, hay un canal que permite que este mensaje pueda llegar al receptor o al destino, y en realidad estos son como los grandes elementos de este modelo matemático de Shannon y Weaver. Ahora, el segundo modelo es el que quizás tiene un mayor impacto, una mayor influencia, cuando hablamos de la comunicación. Este segundo modelo es el modelo de Harold Laswell, que pues, por ahí lo planteó a finales de la década de los 40, y en el que lo que él nos dice es que un acto comunicativo se puede describir si se responde a esta pregunta. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y cuáles son los efectos? ¿Quién? Corresponde a los estudios sobre el control. Cuando hablamos de quién, estamos hablando de ese emisor. Entonces, desde el análisis de la comunicación, estamos hablando de los estudios sobre el control. ¿Qué es lo que se dice? Estamos hablando sobre el análisis de los contenidos, el análisis del discurso. ¿Cuál es el canal que se utiliza? Entonces, ahí nos estamos enfocando en los distintos medios de comunicación y son estos estudios a los que están apelando. ¿A quién se le está dando esta información? ¿A quién se le trata de comunicar algo? Aquí estamos hablando de los estudios sobre las audiencias. No es lo mismo comunicar a un grupo de estudiantes de licenciatura que intentar comunicar a un grupo de estudiantes de educación básica, no sé, nivel primaria, secundaria. ¿Cuáles son los efectos? Esto ya lo introduce el siguiente elemento del modelo comunicativo, la respuesta. Es decir, yo transmití esa información, ese contenido, ese discurso a determinada audiencia, a determinado público, pero ¿cómo respondieron? Si actuaron conforme a yo lo estaba pidiendo, o, por ejemplo, algo muy, muy sencillo cuando hablamos de marketing publicitario, si el mensaje, la forma en la que yo organicé este contenido fue realmente efectivo, porque entonces hubo un incremento en las ventas de algún producto, o cuando hablamos de marketing político, porque se consiguió el número o el porcentaje de votos que se había planteado con el diseño de determinada campaña, etcétera. De ahí la importancia de considerar cada uno de los elementos del modelo comunicativo, porque también nos va a plantear entonces desde dónde, cuando hablamos del análisis de la comunicación o de los estudios de la comunicación, desde dónde se va a hacer estos planteamientos, ¿no? Les decía, estudios de control, de contenidos, sobre los medios de comunicación, sobre las propias audiencias, o bien ya entrar en los efectos de la comunicación. Ahora, Laswell propuso este modelo en la década de los 40, específicamente en 48, 49 fue cuando los planteó. ¿Y en dónde nos ubicamos o en dónde nos encontramos contextualmente cuando hablamos de 1948? Así, a nivel mundial, ¿de qué estamos hablando en esta época? ¿No? Tenemos el término de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el tema de la Guerra Fría, tenemos todos los avances e inquietudes que se presentaron por ahí cuando hablábamos de propaganda política, de propaganda electoral, de todo la conceptualización y el desarrollo que se hizo desde la Alemania nazi, desde todo el régimen. Tenemos el análisis de su incidencia. Y de ahí que la propuesta de Laswell se centre o tenga un mayor ahínco cuando hablamos de análisis de los efectos
este fue el tema más importante que se le dio al modelo de Laswell. Este modelo enfatiza en el carácter intervencionista, digamos, o en el carácter manipulador de la comunicación, ¿no? En plantear a la comunicación como esta visión que implica necesariamente cierta persuasión para que el público receptor o la audiencia pueda responder de acuerdo a lo que se les está pidiendo, y a partir de este modelo surgen distintas teorías en la comunicación. Dos de las más reconocidas, reconocidas son la de la aguja hipodérmica o la bala mágica. En realidad se les dan nombres distintos, pero el planteamiento es el mismo. Se lleva al límite la idea de la pasividad de los públicos, de las audiencias, porque lo que plantean es que quien está recibiendo estos mensajes hablan de esta bala mágica o de esta aguja hipodérmica, porque se plantea que esta mano, ustedes pueden ver por acá en pantalla, sería el emisor del mensaje, que el mensaje estaría en la aguja y que tal cual es como si se inyectara la idea a la masa. Recordemos, estamos hablando de los 40, se pensaba que no existían tipos de audiencias, en realidad todo era la masa, y que esta masa era una masa homogénea, que era una masa pasiva, que era una masa no pensante y que en realidad obedecía a un estímulo-respuesta. Recibo el mensaje, entiendo, comprendo lo que me están intentando transmitir, lo que me están diciendo que yo haga, y entonces actúo en consecuencia. No hay una oposición. ¿A qué me refiero con esta oposición? No hay este cuestionamiento cuando se recibe el mensaje, es decir, pensar si lo que nos están diciendo es real o no es real, cuáles otros elementos se tienen que considerar para entonces actuar o no actuar en función de lo que nos están solicitando. Se pensaba que esta masa en realidad simplemente recibía el mensaje y actuaba, no más, no había una mayor respuesta por su parte. Y por lo mismo, las principales críticas que se hacen al modelo de Laswell se centran esencialmente en tres aspectos. En pues, la escasa atención al contexto de quien está recibiendo esta información. Hoy sabemos que las condiciones sociales, educativas, económicas, las distintas fuentes de información a las que accedemos, todos estos elementos que poseen las personas inciden en la forma en la que procesan los mensajes, ¿no? Sí existe este lenguaje común, claro, pero la forma en la que procesan los mensajes y actúan en consecuencia varía de acuerdo con todos estos elementos. Y antes no se consideraban el contexto. Y el segundo elemento o la segunda crítica cuando hablamos de este modelo de Laswell es la ausencia de retroalimentación, ¿no? En tanto, este modelo está planteado como estímulo-respuesta al modo más conductual y no se espera que haya un diálogo, que no haya ningún tipo de debate, ni mucho menos, ¿no? Simplemente se actúa conforme se está solicitando. Y de ahí parte o surge la tercera crítica, ¿no? Una visión pasiva del público. En atención a estas tres críticas es que ya se plantea o que se introduce el tema de, no sé cómo pasamos hasta ahí, que se introduce el tema de los modelos circulares, que retoman ya la retroalimentación, ¿no? Cuestionan esta concepción conductista de la comunicación y lo que van haciendo es complejizar el proceso al incluir también la mediación. ¿A qué nos referimos con esta mediación? Bueno, tenemos sí al emisor del mensaje y al receptor, pero a veces sobre todo cuando hablamos de medios de comunicación masiva, sabemos que la forma en la que se encuadran las noticias, en la que se encuadra la información, pues implica ya una modificación
desde la propia ideología, perfil de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el elemento de la mediación no es que se esté dando en su estado más natural la comunicación ni que la información vaya a ir de forma directa, sino que ya tiene por ahí un elemento de, por ejemplo, cuando hablamos... Voy a retomar el tema de quizás marchas y manifestaciones, ¿no? Dependiendo de quién está haciendo la cobertura, se puede hacer un encuadre al tema de la violencia y no al objetivo de las marchas, o se puede hacer un encuadre a algunos personajes que participaron en alguna manifestación, pero insisto, no al objetivo principal de la marcha, que era el mensaje que se intentaba comunicar. Entonces, esta mediación implica también una modificación del mensaje integral en su conjunto, de la comunicación en su conjunto, y la influencia que puede tener estos mediadores, ¿no? Los participantes, entonces, en el proceso de comunicación, pues realizan, ya cuando hablamos de este modelo de comunicación circular, funciones análogas. En su momento existe, sí, quien está enviando la información, el emisor, quien la está recibiendo, o que, por ejemplo, en este modelo, que es el propuesto por Osgood y Scrum, me parece, Scrum, no sé cómo pronunciar exactamente el apellido, pero bueno, aquí no nos plantea el receptor de la información, sino el intérprete de la información. Entonces, se recibe la información, se interpreta y va de vuelta. Tenemos una respuesta a quien originalmente había sido el receptor de la información. Este modelo que ven por acá en pantalla retoma, sobre todo porque Osgood era además psicolingüista, entonces se centra en la comunicación interpersonal, ¿no? No estamos hablando de la información entre un emisor y múltiples receptores, sino en esta visión de uno a uno, porque le interesa comprender cómo se da este proceso comunicativo, cómo se da la interpretación de los distintos elementos, desde un punto de origen y un punto de destino idénticos, y cómo puede existir estas variaciones a pesar de que estemos hablando solo de dos personas, ¿no? Ahí se pone el énfasis con este modelo, y por eso es que no estamos hablando de un número mayor de receptores. Pero dentro de los modelos circulares, pues también surgieron algunas críticas cuando hablábamos de la comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Frank Dance lo que planteó es que la comunicación nunca regresa al lugar desde el que vino. Lo que veíamos por acá es que parece que es como un peloteo de la idea, ¿no? Están uno a uno. Y en esta visión se plantea como una espiral porque aquí comienza la comunicación y en realidad es que en algún punto va a tocar con un receptor que va a interpretarla, pero esta interpretación a partir de su contexto, de sus significados, de la forma en la que él comprende o asume al mundo y se relaciona con este mundo, entonces la interpretación que dé del mensaje va a modificar, no va a regresar al punto del primer receptor. Y de ahí es que, digamos que como que el proceso se va incrementando y retoma esta imagen de espiral, ¿no? Nunca va al sitio de partida, sino que se complejiza porque quien está recibiendo la información introduce nuevos elementos para la comunicación. Va siempre a un punto distinto. De modo que cada acontecimiento, digamos, en este modelo de comunicación tiene una influencia, repercute de alguna forma en la siguiente comunicación que se va a dar, donde esa persona ya no va a ser solamente el emisor, sino que pues se vuelve, digamos, una comunicación evolutiva, ¿no? Va desarrollándose y va incrementando el grado de entendimiento que hay entre los distintos hablantes de la comunicación. Este modelo se interesa más en la comunicación en sí misma, en este proceso comunicativo, y aunque claramente toma en consideración la incidencia que puede tener los distintos emisores y los distintos receptores, lo que retoma Frank Dance es el tema de la comunicación tal cual, ¿no? Cómo se puede ir complejizando. Y finalmente tenemos modelos que les decía que son modelos reticulares. ¿Y a qué nos referimos? Es básicamente tenemos varios emisores y varios receptores.
Y de ahí la complejidad, porque no es que se está dando, como veíamos en el modelo de Osgood, esta información o este intercambio uno a uno, sino que, por ejemplo, acá, bueno, vamos desde el inicio antes de que me vaya al tema de los distintos actores. Tenemos un elemento A, tenemos un elemento B. Aquí la A está representando a una persona, la B a otra persona, y lo que enfatiza o lo que se enfatiza en los modelos reticulares es que para que exista la comunicación, primero tiene que existir interés por un tema en común, ¿no? No podemos hablar de la comunicación así en general, porque pues es probable que si a mí me intentan transmitir algún mensaje, yo escucho algún mensaje, o por ejemplo, vamos caminando, vamos en el transporte público y escuchamos un mensaje, no es que eso se me esté comunicando a mí, ¿no? En realidad, pues yo lo alcancé a escuchar, pero quizás si me llama la atención pueda investigar al respecto, porque pues no conozco a la persona, pero tiene que existir este interés de al menos dos personas para que se pueda poner en práctica el proceso comunicativo. El tema del interés es algo que no se había puesto sobre la mesa con los otros dos modelos, porque recordemos, en el modelo lineal se está pensando que la masa es una masa no pensante, entonces en realidad le voy a transmitir lo que yo quiera transmitirle y así lo van a entender y no me interesa sus respuestas, no me interesa cómo comprenden la información y en realidad aquí el punto central es el emisor y en todo caso, cuando ya migra un poquito al modelo de Laswell, los efectos que tienen esas audiencias, ¿no? Esos serían como los dos elementos en este modelo de comunicación. Bueno, en esta visión, en el reticular, es importante el tema del interés. Y este modelo forma parte de todas estas teorías del equilibrio de la comunicación que, pues, entre los supuestos que se plantean es que las personas buscan información sobre temas que les son afines y que en este sentido solo tienen una apertura o tienen una mayor apertura a este tipo de contenidos, ¿no? Que existe esta percepción selectiva, podríamos llamarle, o que quizás si nos vamos ya no hablando de la comunicación así en términos generales, sino que si pudiéramos hacer el símil con redes sociales, con internet, lo que ahora podemos ubicar como estas burbujas informativas, ¿no? O estas cajas de resonancia, nos allegamos de información que nos es afín, que nos interesa, y entonces estamos dejando de lado un montón de contenidos al respecto. Y por lo mismo, por el tema de esta percepción selectiva, el papel que tienen los mensajes es el de reforzar las opiniones que ya se tienen o las opiniones o las actitudes que ya tienen las personas de antemano. Estos, pues, no son los únicos modelos, estos lineales, circulares ni reticulares, pero pues sí son, digamos, los más importantes, los que nos permiten tener una mejor comprensión de la comunicación en términos generales. Y les decía que quería como explicarles el tema del interés previamente porque en estos modelos reticulares estamos hablando de que existen distintos actores políticos que participan en el proceso de comunicación. Este modelo, les pediría, si lo recuerdan por ahí, esta visión como piramidal, lo vamos a retomar un poco más adelante cuando hablemos de comunicación política, porque una de las definiciones más famosas de comunicación política que tenemos es la de Dominique Bolton. Y Dominique lo que hace es retomar estos modelos reticulares, porque habla por ahí de que la comunicación política es este proceso o este intercambio que se da entre actores políticos, entre medios de comunicación, y él lo plantea por ahí como opinión pública, que tienen un tema un tema en común, los asuntos públicos, los problemas públicos. Esa es la motivación que existe para que suceda la comunicación política, ¿no? Pero les decía, no estamos hablando de que actores políticos se relacionan directamente con la ciudadanía o con la sociedad civil, sino que a veces hay este intercambio entre la sociedad civil y los medios de comunicación o con los actores políticos y en distintas direcciones. De ahí la complejidad que se da con estos modelos. Ahora, con independencia de los distintos modelos de comunicación, como ustedes pudieron apreciar, hay algunos elementos
que se repiten, ¿no? Tenemos quien emite el mensaje, quien está recibiendo los mensajes, el mensaje tal cual, el canal a través del cual se emite el mensaje, el código que se utiliza. Cuando hablamos de código, estamos hablando de el lenguaje que nos permite poner en común estas ideas, los referentes. Estos elementos, con independencia de cómo se están analizando o interrelacionando en los distintos modelos de comunicación, son los que siempre van a estar presentes en un proceso comunicativo, ¿no? Y estos, a su vez, se relacionan con las funciones del lenguaje. Una propuesta que se hizo por ahí de clasificación de las funciones del lenguaje es la propuesta de Roman Jakobson. Como ustedes pueden ver por acá en pantalla, lo que sucede es que cada función que tiene el lenguaje se asocia o le corresponde a un elemento del proceso comunicativo. Entonces, cuando estamos hablando de la función expresiva del lenguaje, esta le corresponde al emisor y es la que dota o la que aporta la subjetividad al proceso comunicativo. Quien está emitiendo este mensaje lo hace a partir, y esto es algo que José ya nos planteaba por ahí al inicio de la sesión, lo hace a partir de sentimientos, de estados de ánimo, de actitudes, y que estos elementos, estas emociones, esta forma en la que se transmite el mensaje puede influir o no, o puede incidir o no en cómo se recibe la información y en cómo se interpreta. Pudiera hacerlo, pero en realidad aquí el elemento es que esta función expresiva le imprime o la dota de cierta emotividad, de características al mensaje en sí. Al receptor le corresponde la función apelativa del lenguaje porque se centra en que quien está recibiendo este mensaje tiene cierta reacción o se está solicitando que actúe de cierta forma, que responda de cierta forma, y al requerirse esa respuesta, por eso estamos hablando de la función apelativa del lenguaje. Tenemos la función poética del lenguaje que, pues, necesariamente se relaciona con el tema del mensaje. Esta es una función estética, sí, lo sabemos, pero también sabemos que para comprender adecuadamente un mensaje, un contenido, pues se tienen que respetar reglas, ¿no? De ortografía, gramática, sintácticas, las distintas reglas que hay, porque si no, no se va a poder interpretar o decodificar de forma adecuada. La función fática del lenguaje se relaciona o se centra en verificar que existen condiciones para que se presente esta comunicación, para que se presente la interlocución entre los distintos, entre emisores y receptores. Sirve también para iniciar esta conversación, para mantenerla o para terminarla. Esta función fática es muy clara cuando hablamos por teléfono, no por una videollamada, sino cuando hablamos por teléfono en estos mensajes que ya no son muy cercanos de, bueno, hasta luego o te llamo después, es decir, son estas apelaciones que se hacen para vamos a terminar la conversación, hasta aquí terminó la transmisión de nuestro mensaje, ¿no? Es la forma más sencilla de poder ejemplificar. Ahora, la función metalingüística se centra en el código del proceso comunicativo, es decir, lo que intenta hacer es usar el propio lenguaje para explicar y para comunicar. Y en cuanto a clasificaciones de la comunicación, veíamos estos grandes modelos de comunicación. Vemos también la clasificación o la relación que existe entre las funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación, pero la comunicación en general también se puede clasificar a partir de elementos como si es comunicación verbal o no verbal, de acuerdo con el número de participantes. Entonces estamos hablando de comunicación interpersonal, colectiva, de masas, y que a su vez, cuando hablamos de este tipo de clasificación, pues podemos introducir el tema de la clasificación de los medios de comunicación, según por ahí la necesidad de utilizar herramientas o no para la transmisión de los mensajes. Esto seguramente ya lo han revisado en alguna otra de las sesiones, pues no necesariamente de
Yo creo que en alguno de los cursos, me parece que tienen por ahí el curso de ciudadanía digital, que va a ser importante que lo realicen para la obtención del diploma de este programa. Entonces, no sé si ya tuvieron oportunidad de revisarlo, pero si no, por ahí les enfatizamos en el tema de la clasificación de los medios de comunicación. Janet Cervantes, adelante. Perdón, profesora Alma, al respecto a lo que usted dice, la convocatoria habla del procedimiento especial sancionador y después hay una ficha técnica que habla precisamente de lo que usted dice. Entonces, ¿son todos o cómo? Gracias. No, de nada. Miren, si quieren, ahorita al final de la sesión abrimos la convocatoria y se las interpretamos rapidísimo para que nos quede claro, porque ahora no recuerdo exactamente cuáles son los cursos, pero abrimos la convocatoria y lo revisamos, no se preocupen. Perfecto. Bueno, entonces les decía, esta clasificación de los medios de comunicación va también de la mano de si se usan o no herramientas. Tenemos medios primarios, medios secundarios, terciarios y cuaternarios. Hablamos de los primarios, no se necesita ni receptor ni emisor, ningún tipo de herramienta técnica para poder transmitir los mensajes. El habla, ¿no? Yo estoy utilizando el lenguaje para transmitir un mensaje, ustedes están interpretándolo a partir de todas estas herramientas cognitivas y entonces así es como se presenta el proceso de comunicación. Cuando hablamos de la comunicación con medios secundarios, estamos hablando de que alguno de los elementos receptor o emisor necesita de una herramienta técnica. Normalmente es el emisor, por ejemplo, a través del lenguaje escrito, van a necesitar algún tipo de tinta, de papel, etcétera, y quien va a interpretar este mensaje lo puede hacer simplemente con los medios inherentes a su cuerpo, ¿no? Con la vista, con la lectura de esos mensajes. Cuando hablamos de medios terciarios, estamos hablando de que los dos elementos, emisores y receptores, van a necesitar estas herramientas técnicas y estos medios terciarios también son conocidos como los medios masivos de comunicación, radio, televisión. Y ambos elementos, el emisor va a necesitar herramienta técnica, va a necesitar, no sé, un dispositivo para grabar imagen, va a necesitar algún tipo de micrófono, se van a requerir aparatos que lo que hagan es esta transmisión de la voz a señales a través de los cuales se van a transmitir los mensajes y entonces el receptor de la información va a requerir un dispositivo que pueda hacer esta transformación de las señales nuevamente a voz, ¿no? Necesitamos los dos elementos de herramientas técnicas para que se lleve a cabo este proceso de comunicación. Y cuando hablamos de los medios de comunicación cuaternarios, también se entiende como medios de comunicación de masas, porque implica la comunicación entre múltiples receptores de forma inmediata, pero aquí se incorpora el elemento de la retroalimentación. Estamos hablando de Internet, redes sociales. Sí se van a requerir que tanto el emisor como el receptor tengan una computadora, algún dispositivo móvil, acceso al propio Internet, pero además se va a presentar la retroalimentación. Este receptor de los mensajes puede dar una respuesta de forma inmediata. Que algunas personas podrían decir que quizás hay una respuesta también cuando hablamos de radio o de televisión, pero esta respuesta pues tiene una mediación, ¿no? Está mediada, se puede hacer a través de las distintas vías que pongan a disposición la televisora o la radiodifusora, sin embargo, pues no es tan directa, no es tan inmediata como cuando hablamos de los medios cuaternarios de comunicación. Esta es la gran clasificación de los medios que les digo, lo van a revisar muy rápidamente por ahí en la unidad 1, porque pues ese curso de ciudadanía está enfocado con el tema digital, con redes sociales y tema digital. Pero bueno, la comunicación también se puede clasificar de acuerdo a los tipos de mensajes, si son mensajes públicos, si son mensajes privados, de acuerdo con el canal también sensorial que se utilice, si es comunicación visual, auditiva, etcétera, por medios de comunicación, que se relaciona, les decía, con este tema de la clasificación de los medios, o de acuerdo con los fines.
Miguel nos escribe por acá algo. No te preocupes, Miguel, gracias por incorporarte. Ahorita vamos avanzando, vamos todavía a la mitad de la sesión, no te preocupes. Y de acuerdo con su fin, con el fin de la comunicación, que este en realidad es el elemento o este hilo conductor que nos va a llevar ya a la comunicación política, existen distintos tipos de comunicaciones. Puede ser solamente con fines informativos, con fines sociales, comerciales o políticos. Ahora vamos a la comunicación política. Cuando hablamos del ejercicio de la política en general, hay al menos dos grandes propósitos o fines que se suelen plantear. Entonces, me gustaría escucharlas y escucharlos. Para ustedes, ¿cuáles son los fines de la política? ¿Rapos? Creo que sí levantó la mano y la volvió a bajar. Sí, adelante. El fin de la política es alcanzar el poder, es el estudio del poder. Muchísimas gracias, Ra. Alcanzar el poder o el ejercicio del poder, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Alguien tiene una definición distinta, un fin distinto que puedan identificar para la política? No solo el ejercicio del poder, sino algún otro elemento. Les decía, hay al menos dos grandes distinciones que se suele hacer cuando hablamos de estos fines. Uno es ese, alcanzar el poder, el ejercicio del poder a través de los distintos mecanismos de partidos políticos, de cuando existan candidaturas independientes, etcétera. Pero, ¿cuál podría ser otro fin de la política? Se busca el beneficio de la sociedad. Yo así lo entiendo como el bien común para toda la sociedad. Muchísimas gracias, Miguel González. Muchas gracias. A ver, ahora Maite. Adelante, Maite. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, yo veo la política más bien como una forma de organizar a las sociedades y de organizarnos como seres humanos, muy ligada al derecho, muy ligada a otras ciencias, de manera organizativa y ejemplificativa de cómo estamos las sociedades estructuradas, pues. Muchísimas gracias, Maite. Organización de la sociedad. Vamos a retomar por ahí a Hobbes, a Rousseau, a todos estos teóricos, ¿no? Janet, adelante. Gracias. Busca también la paz social. Insisto, mucho en este tema de el hombre es el lobo del hombre y entonces necesitamos toda una estructura, toda una organización para poder alcanzar la distribución equitativa de los distintos recursos, pero también para poder alcanzar el bien común, ¿no? Que es algo que nos planteaba por ahí Miguel. Sí, una de las posturas es el tema de la organización de la sociedad y el bien común, y la segunda postura u otra de las que se puede distinguir es el ejercicio del poder. Y cuando hablamos de este ejercicio del poder no estamos haciéndolo de una forma positiva ni negativa, pero a veces desde los distintos teóricos se puede hablar también de la dominación, ¿no? El ejercicio del poder necesariamente apela a que hay un grupo que de alguna forma domina al otro para la consecución de los distintos fines o propósitos ya en específico. Ahora, en la teoría, pues, digamos, jurídica clásica, el poder es considerado como inherente a quienes constituimos esta comunidad política, ¿no? Y sabemos que lo que hacemos es ceder este poder con el pacto social para la soberanía política, pero que cuando hablamos también de poder, a mí
me gusta retomar mucho a Bourdieu y a Foucault, porque nos sirven para hacer este vínculo con el ejercicio del poder y la importancia de la comunicación política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Pierre Bourdieu, para él el poder es esta relación de fuerzas para la imposición de significados. Como hemos visto en la sesión, toda comunicación implica al menos dos planos cognitivos que van a entrar en diálogo, que se van a encontrar para la creación de este tercer plano en común, con símbolos, significados, con elementos en común. Y Bourdieu, cuando habla de esta violencia pues, simbólica, plantea que pues, quien detenta el poder, quien tiene el poder, utiliza los distintos mecanismos que tiene a su disposición para la construcción de imaginarios colectivos, para la construcción de acuerdos, para el alcance de estos acuerdos en función de ciertos intereses, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando hablamos de Foucault, pues él en realidad lo que hace es este planteamiento de que el poder no es algo que se tiene, ¿no? No es que yo tenga, no es que yo tenga el poder, sino que hay un ejercicio del poder. Y en este ejercicio del poder, o cómo se da este ejercicio del poder, desde palabras de Foucault, a través de la represión, de cierta forma, ¿no? Estamos hablando de la fuerza del Estado, del sistema penal, de los códigos, de los valores, de las prácticas de una sociedad que son impuestas desde estos grupos que son quienes detentan este poder, desde las élites. Y un poco lo que hace Foucault, si quieren por ahí retomarlo o leer más al respecto, es esta construcción también, este planteamiento que nos hace de cómo se construye el saber científico versus el tema especulativo y que permite que apelemos a la ciencia para volverla un tema hegemónico, un tema incuestionable, y que entonces en esa imposición de significados siempre podamos recurrir a, bueno, pero es que esto es de acuerdo a la ciencia, ¿no? Entonces así tienen que ser las cosas. Bueno, ambos autores, ambos teóricos, lo que nos plantean es, en este ejercicio del poder, lo que se busca es que un grupo, el grupo dominante, este grupo que lo que busca es acceder al poder, ya está en este ejercicio, pueda dominar de cierta forma. Y les decía, en esta dominación no estamos hablando de una visión de represión completamente, sino simplemente en la imposición de significados, ¿no? Vayamos a un ejemplo muy vago, muy cercano, cuando hablamos de medios de comunicación. Insisto, cuando se retoman temas en los medios de comunicación, ningún tema se retoma así de forma general. Siempre va a haber un encuadre de acuerdo con la postura ideológica, con los intereses empresariales de los distintos medios de comunicación. Esto es algo que me parece que van a revisar por ahí a mitad del diplomado, un poquito más al final del diplomado con... no recuerdo si con el profesor Luis Jaime González, me parece que con él ven temas de marketing, pero también de encuadres y de noticias. Pero bueno, cuando se hace este encuadre desde los medios de comunicación, la información no se da así solita para que las personas puedan hacerse una idea, sino que en función de sus propios intereses. No hablamos, por ejemplo, del agua como este recurso natural, bla, 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 sino, por ejemplo, podemos hablar de la explotación que hay en Puebla o la explotación que hay en algunos otros estados por parte de empresas como Bonafont, por ejemplo, para el uso de estos recursos, y entonces cómo se está dejando de lado a la comunidad que vive en esa zona, ¿no? Ese podría ser un encuadre que se dé cuando hablamos del tema del agua. O podríamos estar hablando sobre el cambio climático y etcétera. Hay distintos ejemplos al respecto de estos encuadres que se dan sobre los distintos temas. Y lo que se busca es precisamente plantear, sembrar esa semillita en la opinión pública, en la sociedad, para que se pueda ir retomando.
y a veces con fines perversos, sí, o a veces simplemente con la transmisión de la información. Y cuando hablamos de estos fines perversos, por así decirlo, podríamos estar hablando del propio diseño de campañas, ¿no? Podríamos retomar casos como Cambridge Analytica, podríamos retomar todos estos elementos de aparentemente hay una cobertura neutra de los hechos, de la información que está sucediendo por ser hechos noticiosos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta es porque detrás hay toda una estructura a la cual le interesa que cierta información sea popular entre un sector, entre una audiencia en específico, para que actúen de cierta forma. Y quizás esta visión es la visión macabra de la comunicación, pero es que sucede en todo. O sea, podemos hablarlo desde la publicidad, desde por qué posicionar o por qué vender de cierta forma un producto y no, por ejemplo, apelar a este tema de las experiencias y ya no a los beneficios del producto, cosas como más básicas desde el ámbito comunicativo que en realidad lo que están buscando es que las distintas audiencias, los distintos públicos actúen de cierta forma, ¿no? Entonces, aquí, en este tema de la dimensión política o de cuáles son estos fines de la política, se introduce la comunicación o se inserta esta dimensión política de la comunicación porque promueve que determinados significados sean los que se propongan, los que se difundan, y que también están planteados desde los grupos, personas, las personas tomadoras de decisiones o las personas que tienen un mayor capital simbólico cuando hablamos de medios de comunicación, que tienen una mayor incidencia por lo que representan, por los grupos que representan. Entonces, que esas ideas sean las ideas que prevalezcan en una comunidad, ¿no? No podemos tener este ejercicio del poder sin comunicación y para ello es necesario que sea una comunicación efectiva. Entonces, hay 4 grandes concepciones o 4 grandes dimensiones de la comunicación política. El primero es esta concepción instrumental. Y a esta, pues es la visión, digamos, más reducida de la comunicación política porque se asocia únicamente con las herramientas de las que disponen los distintos actores políticos para convencer a quienes integran a una comunidad para actuar de determinada forma, ¿no? Para votar por una opción política o para no votar por una opción, para afiliarse a algún partido, para formar parte de algún tipo de asociación no gubernamental, también podría suceder. Esta comunicación, este tipo de comunicación política instrumental que es la más sencilla, que es la más básica, es la que suele entenderse como marketing político electoral. Y después se va complejizando un poco también la comunicación. Y tenemos una visión que es la visión ecuménica de la comunicación, que lo que hace es destacar que la comunicación implica este intercambio, que ya veíamos este proceso de intercambio simétrico de información. Y ese es el énfasis que pone la visión ecuménica, porque los distintos actores políticos, los medios de comunicación, el público, en realidad se plantea como que tienen el mismo poder de incidencia o de influencia entre sí. Entre sus principales autores o teóricos que analizan esta visión ecuménica está Dominic Bolton, que es el que les decía que retoma desde las teorías del equilibrio este modelo reticular, en donde tenemos por un lado a los actores políticos, que los plantea así como a los partidos y a las distintas candidaturas. Por otro lado, él plantea a los periodistas o a los medios de comunicación. Y ya en la visión más moderna, desde las personas que han retomado a Dominic Bolton, pero que han ido complejizando un poco su modelo, se habla de que el tercer elemento es la ciudadanía o la sociedad civil. Sin embargo, Dominic no lo planteó así. Dominic lo planteó como la opinión pública. Y la opinión pública con lo que esto implica. ¿A qué me refiero?
En la visión de Dominique Bolton, la ciudadanía, la sociedad civil, solamente se expresa a través de encuestas o a través de estos ejercicios para conocer su opinión. Es decir, no es la forma en la que él plantea a la visión de la ciudadanía o de la sociedad civil, no lo hace desde una postura más activa, sino como a través de las encuestas se puede saber qué es lo que están buscando, cuáles son los problemas que ellos y que la opinión pública identifica como los que se tienen que atender, cuáles son los fines que se tienen que alcanzar con determinado gobierno, etcétera, pero solamente a través de las encuestas. Entonces se está dejando de lado la oportunidad de que asociaciones no gubernamentales incidan de alguna forma en las agendas públicas, en la toma de decisiones o en el diseño de las propias políticas públicas. Está dejando de lado qué es lo que sucede con personas, porque en realidad cuando habla de opinión pública no está distinguiendo entre electorado o no, entonces no se sabe muy bien ahí el tema de cómo podrían incidir elementos de las personas que sí pueden votar, que sí pueden emitir un voto versus quizás, en el caso mexicano, bajémoslo a este territorio, a personas menores de edad y cómo de alguna forma sus derechos podrían o no ser vulnerados, pero tampoco tendrían forma de poner en la agenda pública temas que les competan. Entonces, mi propuesta, cuando hablamos desde esta definición de la comunicación política, es que, les decía, suele ser la más retomada, la de Bolton, pero pues yo les sugeriría que quizás intentaran reforzarla un poco, retomando este aspecto de todo lo que no vio también Bolton, ¿no? La ciudadanía y la sociedad civil no solo somos encuestas, entonces necesitamos tener un papel más activo, sobre todo cuando estamos hablando de la construcción de ciudadanía, de cultura política, de cultura democrática, y desde ahí se tendría que también ir construyendo esta comunicación, porque entonces estaríamos hablando o estaríamos pensando que los actores políticos, los distintos actores políticos y los medios de comunicación solo van a transmitir información con el fin de obtener porcentajes. Y al ver a la ciudadanía y a la sociedad como números, estamos dejando de lado un montón de temas cualitativos que son importantes. Insisto, cuando hablamos sobre todo del segundo elemento de la comunicación política en el ejercicio del poder, ¿no? Quizás esto podría funcionar bastante bien cuando hablamos de la comunicación política para el acceso del poder, pero ya en el ejercicio, pues, tenemos un papel ni siquiera secundario, ¿no? Un terciario, no sé, nos vamos muy al fondo. Bueno, entonces, en esta visión, además, lo que él plantea es que los distintos actores tienen una misma influencia. Y sabemos que esto no suele ser así, ¿no? ¿Y a qué me refiero con no suele ser así? No va a tener el mismo capital simbólico ni la misma influencia un actor político que es reconocido, que tiene todo un respaldo de un partido o de una organización, que quizás una persona de la sociedad civil que emita en sus términos, que decida votar por el partido rojo y no por el partido verde, ¿no? Entonces, también tendríamos que por ahí cuestionar qué tan simétrico es este intercambio de información. Bueno, la tercera dimensión de la comunicación o el tercer submodelo es la visión competitiva de la comunicación, y esta enfatiza en el control de las representaciones colectivas. ¿Qué mensajes son los que se posicionan en las agendas? ¿Cuál es el enfoque que se le da? ¿Cuál es la idea que se pretende que prevalezca sobre algún tema? Y aquí pues se introducen todas estas teorías de framing, ya les había hablado del encuadre, de la agenda setting, que consisten pues propiamente en la construcción de una realidad discursiva que retoma claramente elementos de la realidad, pero que es una forma de construir significados y contenidos a partir de intereses en particular, ¿no? Y el cuarto elemento, la cuarta dimensión, es la dimensión deliberativa de la comunicación.
que lo que hace esta dimensión es subrayar el diálogo, el consenso, el compromiso compartido entre los distintos actores que participan en la comunicación política para la atención de los asuntos públicos. Esta dimensión es la que más, al menos a mí de forma particular, me agrada de la comunicación política, porque lo que busca es pues introducir, tomar en consideración las distintas visiones, ofrece una postura, digamos, un tanto más integral de la comunicación, una visión más compleja, en las que se pone al centro también el tema del bien común, de este fin de la política como bien común, ¿no? La construcción de acuerdos para la representación, la identificación en conjunto de estos asuntos públicos que se tienen que atender. Es decir, esta visión nos ofrece una dimensión más útil, dialógica, cuando hablamos de la atención de asuntos públicos en general, de problemas públicos en general. Y la mayoría de las veces, al ser la dimensión que es más compleja, porque pues implica escuchar las distintas voces y quizás llegar a este acuerdo a partir del diálogo, pues suele ser la más relegada. Y a veces nos quedamos un poco más, incluso desde la propia análisis o los propios estudios de la comunicación, con la visión instrumental y con la visión competitiva, que, insisto, son las que suelen retomarse más al pensar que la comunicación política se reduce solamente al acceso al poder. Ahora, voy para acá. Les decía, hay dos, bueno, ahorita vemos, hay estos dos grandes elementos en los cuales se utiliza la comunicación política. Acceso al poder, sí, pero también ejercicio del poder. Ahora, de acuerdo con André Gosselin, hay dos espacios, podríamos llamarle así, en los que se ejerce la comunicación política. Tenemos por un lado arenas y tenemos por el otro territorios. Gosselin lo que hace es decirnos que los territorios son este ámbito, sí, geográfico en el que se desarrolla la comunicación política. Podemos estar hablando del ámbito local, del regional, nacional o del internacional, pero también es lo que resulta, o sea, esta comunicación política, este territorio, es lo que resulta de los factores de la organización del poder político. Es decir, los estados, los propios partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales, a partir de esta organización del poder, de la forma en la que se organiza el poder político, es que podemos estar hablando entonces de territorios, sí, como espacios geográficos, pero también como este resultado o estas organizaciones que se da para su propio ejercicio. Mientras que por arenas, Gosselin nos dice que es el conjunto de dispositivos, fórmulas, estrategias que definen las situaciones de interacción, es decir, estos espacios. ¿A qué nos referimos? Las arenas son formas más concretas de la comunicación política. Con territorios estamos hablando de que la comunicación se da en el marco de un Estado, por ejemplo, en el marco del Estado-país, del Estado-nación, pero también de Estado-entidad federativa, o que la comunicación política se presenta al interior de los partidos políticos necesariamente, de los propios sindicatos, para el alcance de estos acuerdos. Pero cuando hablamos de arenas, estamos hablando de estas formas concretas de la comunicación. Si estamos hablando de un partido político, por ejemplo, una conferencia de prensa que da quien sea el titular del partido, ¿no? Quien sea, o de su junta directiva. Por ejemplo, un debate parlamentario. Esto podría ser una arena de la comunicación política, estas formas más específicas. Gosselin, para hablar de territorios y de arenas y de cómo se presenta la comunicación política en general, lo que hace también es retomar por ahí los planteamientos de Max Weber, de Erving Goffman, de Herbert Mead, de Harold Garfinkel, sobre las 6 formas de accionar
de las que pues hace uso o se vale la comunicación política para la transmisión de los mensajes y para la prevalencia de los distintos temas y de los distintos significados. Entonces, tenemos que la primera acción es esta acción teleológica de la comunicación política, que es una acción planificada con una intención clara para alcanzar un objetivo. Tenemos esta visión o esta acción axiológica que implica o supone que los distintos actores están orientados a través de valores específicos, de normas, de criterios éticos. Tenemos también la acción afectiva, que implica que se usan elementos emotivos, psicológicos, para la producción de reacciones determinadas por parte de los receptores de la información para poder llegar a este objetivo, el que sea que nos hayamos planteado al respecto. Tenemos por ahí la acción rutinaria. ¿A qué nos referimos con esta acción rutinaria? Esta es sumamente importante cuando hablamos del tema de la propaganda política, la propaganda electoral. Bueno, esta acción rutinaria supone que no todo lo que se hace es calculado, y entonces en ese sentido se retoman elementos, podríamos decir como instintivos. Por ejemplo, el que pueden ver acá en pantalla, cuando leemos siempre vemos hacia el lado derecho, o este tipo de elementos. Les digo que es importante tener en cuenta la acción rutinaria, porque cuando hablamos de la propaganda, no solamente estamos introduciendo el tema de que es un discurso, que es un contenido, que es una información que se va a transmitir con el fin de que se vote por determinada opción o de que se compre determinado producto, sino que tiene que existir toda una estrategia y tiene que ser continua. Ahora, la acción dramatúrgica. Sanjay. Claro, Sanjay, por aquí está el equipo de capacitación. No te preocupes, puedes cambiar de dispositivo y ahorita te dan acceso. Muchas gracias. La acción dramatúrgica, les decía, implica este vínculo con la representación, digamos, en un sentido más directo. Los distintos actores, políticos o no, las distintas personas emisoras de algún tipo de mensaje, sobre todo cuando hablamos de comunicación política y de actores políticos, suelen dramatizar, ¿no? Suelen retomar estos elementos de héroes, de vencedores, de caudillos. Incluso podemos tener por ahí un ejemplo cercano al respecto de los caudillos, y de esta forma es que presentan la información para tratar de persuadirnos, ¿no?, de que actuemos de cierta forma. Y la sexta forma de acción política es la acción política, la acción de la comunicación en sí misma, que supone este encuentro, este intercambio de información entre los distintos actores políticos para poner en común algún tipo de información para producir alguna respuesta al respecto. Ahora, les decía que en la práctica hay estas dos grandes ramas en las que suele dividirse la comunicación política. Y para comenzar con el acceso al poder y la representación de intereses, tenemos el tema de la propaganda. Es que vamos a ver algo muy sencillo, creo que nos da tiempo perfecto de poder avanzar en el tema de la propaganda, y me gustaría escucharlas y escucharles. Para ustedes, ¿qué es la propaganda? ¿Qué entendemos por propaganda en general? Si quieren, no pongamos títulos, o si quieren ponerlos adelante, electoral, política, partidista, pero ¿qué entendemos por propaganda? ¿Quién se anima? José Hernán, adelante. Sí, gracias, maestra. Yo creo que es la difusión y la promoción de una serie de elementos informativos para alcanzar un fin definido, ¿no? Hacia qué grupos de personas se quiere que se llegue esa información. Una disculpa, José, Sí. me quedé en grupos definidos porque algo pasó en mi computadora y como se Ya. acabó. Una disculpa. Sí,
inicié diciendo que es una serie de promoción y difusión de una serie de información o elementos informativos que pueden llegar a grupos definidos de determinados actores políticos, ¿no? Y en general también para que estos actores políticos puedan tomar sus propias decisiones en base a esa propaganda o a esa promoción. Gracias, maestra. No, muchísimas gracias a ti por tu participación, José. Muchas gracias. A ver, voy a abrir la fila. Ahora va Alan Valladares. Adelante. Sí, bueno, al igual que mi compañero, coincido que es la difusión o la divulgación de cierta información en específico, pero haciendo mucho énfasis a que la tiene una técnica ya bien definida. Difusión de información, técnica, ok. Y ay, no veo tu apellido, Juan. Bueno, adelante. Es Juan Miguel, disculpen, es que no supe cambiar el nombre, voy a buscar la forma de hacerlo. No te preocupes, adelante. Este, para mí es la forma de transmitir una intención. Y aquí yo tendría una duda. ¿Cómo podríamos distinguir cualquier tipo de comunicación? Porque un poco lo que hemos planteado. Ah, Yadmi, vi por ahí otra manita. Primero Yadmi, adelante. Sí, muy buenos días. Pues Buen día. propaganda, a diferencia de la publicidad, la propaganda tiene que ver con toda la información que se difunde acerca de algún personaje político tratando su plataforma o todo aquel tipo de propuesta que hace a la ciudadanía para que ésta tenga conocimiento y pueda tomar la determinación si puede votar o no por esta persona. Muchísimas gracias, Yadmi. A ver, estamos hablando de intercambio de información e introducen el tema de actores políticos. Pero este intercambio de información con una intención, nos decía Juan. Ahora, quisiera que llegáramos a cómo podríamos, es decir, cómo podríamos distinguir cualquier tipo de comunicación de la propaganda. Si cuando hablamos, un poco como veíamos en la primera mitad de la sesión, cuando hablamos de comunicación, la comunicación siempre tiene un objetivo, siempre intentamos transmitir algún tipo de mensaje, siempre intentamos que la persona que va a recibir la información actúe de determinada manera o responda de determinada forma. ¿Cómo podríamos hacer esta distinción entre cualquier tipo de comunicación y la propaganda? Y aquí introduzco un poco lo que nos decía Yadmi. Solo porque hablamos de actores políticos, solo porque hablamos de partidos, solo porque hablamos de candidaturas. Y si la respuesta es sí, entonces vamos a una pregunta más. ¿Qué sucede con la propia comunicación que se da entre los distintos actores políticos? Es decir, siempre que los actores políticos están hablando, siempre que estamos haciendo un llamado sobre algún actor político, eso ya se podría considerar propaganda, eso ya sería entonces propaganda. Yo vi una manita por ahí que después se arrepintió. Ah, no, adelante. Muchas gracias. El micrófono. Propaganda, es como resaltar los beneficios que tiene, porque puede ser política o puede ser económica, puede ser de algún bien, puede ser de algún servicio. Dentro de la administración pública podemos propagandar una política. No necesariamente tiene que ser para alcanzar el poder, como estábamos viendo, la propaganda, ¿no? Sino a lo mejor ser el primero o ser la mejor opción de algo. No necesariamente tiene que ser político, ¿no? Puede ser mercantil. Hasta ahí. Muchísimas gracias. A ver, Alan, adelante.
Bueno, es que considero que si bien cualquier actor político puede darnos la comunicación, es decir, darnos a conocer cualquier información de lo que sea su trabajo, sin embargo, yo creo que la diferencia principal entre la propaganda es esa intención de tratar de influir en nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, una cosa es darnos a conocer la información y otra lo separo a la intención o cuando ya se quiere influir en nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, Alan. Y había una tercera mano, me parece, era Miguel, creo que era de Miguel. Adelante, Miguel. Sí, yo considero que la propaganda es dar a conocer las ofertas políticas que cada partido tiene, que presenta al momento de buscar el voto. Desde luego que dentro de esas ofertas políticas, pues viene siendo algún beneficio, bienestar social, como algunas obras que están pendientes dentro de la sociedad, obras añejas que no se han realizado. Entonces, tratan de llegarle a la sociedad por medio de eso, de esa oferta política, para efecto de que ser ellos las personas que reciban el beneficio del voto. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación. Y veo a José Hernán, adelante. Sí, gracias, maestra. Bueno, creo yo que también para poder persuadir a las personas, a la gente, se necesita un tipo de lenguaje específico para poderlas precisamente persuadir, ¿no? Porque no es lo mismo un lenguaje visual o como ya lo había mencionado desde el principio, un lenguaje simbólico, ¿no? Es decir, a través de volantes, etcétera, a través de esos medios se puede llegar a la gente, ¿no? Pero si son de diferentes, perdón por la expresión, de diferente nivel, pues las personas, los políticos o quien sea, pudiera de alguna manera definir qué tipo de comunicación o qué tipo de información yo puedo hacerles llegar para que el producto que estoy ofreciendo, ya sea político, sea comercial, pueda llegar a la gente y puedan ellos tomar una decisión definitiva, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias a ti, José. Muchas gracias a todas y todos los que participaron. Cuando hablamos de esta propaganda, o de propaganda en general, por eso les decía que si querían no le poníamos estos subtítulos del tipo de propaganda. Cuando hablamos de propaganda en general, estamos hablando, como lo mencionaban, de este intercambio o de esta difusión de información, de algún tipo de mensaje, de algún tipo de contenido, porque lo que se está buscando es posicionamiento, sí, pero tres elementos que pueden distinguir a la propaganda de cualquier otro tipo de comunicación es que la propaganda necesariamente, o este tipo de difusión de mensajes, este tipo de difusión de información, necesariamente toma en cuenta, tiene que ser cuidadosa, tiene que ser estratégica y tiene que ser constante. Es decir, si los actores políticos, por ejemplo, están hablando sobre alguna de las opciones, y que esto me parece que no lo vemos nosotros en este módulo, yo lo reviso en algún otro diplomado con las y los compañeros, me parece que por ahí en el del PES. Pero hay por ahí una jurisprudencia del Tribunal Electoral sobre qué se entiende por propaganda electoral, porque podría existir, sí, la emisión de algún mensaje por parte de un actor político, pero que no esté no está haciendo un llamado para votar por una opción política o para no votar por una opción. Y entonces no podríamos decir que simplemente porque esa persona está investida en determinado cargo, entonces eso que está diciendo ya es propaganda.
Porque entonces también podríamos estar cayendo en el otro extremo de coartar de cierta forma la libertad de expresión de una persona por el simple hecho de ser servidor o servidora pública o pertenecer a algún partido político, ser una candidata o candidato, ¿no? Entonces, aquí el elemento es la difusión de información sí, pero de forma cuidadosa, de forma estratégica, y aquí en el tema de cuidadosa entra lo que ustedes mencionan. Se tiene que tener muy claro cuál es el objetivo de la información, a quién se le está difundiendo y en ese a quién se le está difundiendo, cuál es la mejor forma para hacerlo, cuál es la forma más efectiva de que se interprete este mensaje, de que se actúe en consecuencia. Cuando hablamos de que es estratégico, también identificamos cuáles son los medios idóneos para llegar a esas audiencias, las que sea que nosotros definamos, si es política, si es no propaganda, pero si es publicidad, etcétera, esta identificación. Y cuando hablamos de que es constante, pues eso queda un poquito más claro, ¿no? Cuando hablamos de propaganda, necesariamente es constante, porque si no, tampoco sería efectiva, ¿no? No podríamos quizás emitir 1 o 2 mensajes que tengan algún tipo de contenido en el que se diga vota por el partido blanco. No va a alcanzar ese nivel de efectividad si no hay una constancia. Y en esa constancia no solo estamos hablando de que, o en realidad no estamos hablando de que el mismo mensaje se va a repetir 800,000 veces por determinado medio de comunicación, sino que como parte de la estrategia se definieron los objetivos que teníamos de la campaña, por ejemplo, se definió a qué audiencia le íbamos a hablar y entonces con base en ello, por ejemplo, vamos a hablarle a jóvenes de 18 a 29 años, lo que consideraríamos tal cual como sector joven, y que están ubicados en determinada ciudad, que su segmento económico podría ser un AB o no sé, esta clasificación que se suele utilizar muchísimo en publicidad, que además tienen la mayoría licenciatura, al menos una licenciatura, o que están estudiando la licenciatura, y el mensaje que vamos a tratar de posicionar, estoy inventando con estos jóvenes, va a ser el cuidado del medio ambiente. Tenemos aquí retomando a las disciplinas que nos acompañan en este diplomado. Entonces, cuidado del medio ambiente. Pero no siempre les vamos a decir ahorra agua, ¿no? O sea, vamos a hacer como esta diferencia de los distintos mensajes e incluso el tema de ahorra agua no se los vamos a decir así. Se va a hacer una segmentación de cómo bajar ese mensaje de una forma más adecuada, de una forma que no suene además autoritaria, que apele a que ellos les interese el tema, a que se sientan comprometidos o vinculados con la campaña y entonces ese vínculo quizás se pueda llegar hasta el punto de voy a votar por esa opción política, sobre todo cuando hablamos de algunos tipos de públicos que no están comprometidos con un color de partido o con una candidatura en específica. Entonces, como parte de toda esa estrategia es que se hace la identificación de los mensajes y entonces en esa constancia no significa que se va a repetir el mismo mensaje todo el tiempo, sino que como la idea madre de la campaña es lo que se va a retomar de forma constante para poder posicionar el mensaje de forma adecuada. Y por ello, por toda esta conceptualización de la propaganda, es que se ha utilizado normalmente surgió tal cual en regímenes totalitarios como este instrumento, digamos, de manipulación de masas para algunos estudiosos, ya les decía, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos desde el propio modelo de Laswell, estamos hablando de que la propaganda es invasiva, de que esta comunicación tiene un aire o dejos de violencia, porque tiene una fuerte carga ideológica, es cerrada, es impositiva, porque en ese sentido, en ese momento específicamente, en esa década como surgió, fue a partir de
la necesidad de se tienen que aliar las personas porque estamos en guerra, ¿no? Y entonces existen dos bandos y un bando representa A y un bando representa B, y entonces los mensajes no tomaban en consideración que las distintas audiencias podían ser reacias a los mensajes, ¿no? Sino que en realidad se pensaba que conforme se emitieran la distinta información o el distinto tipo de contenido, entonces se iba a reaccionar de esa forma, ¿no? Ahora, vamos a revisar en la sesión estos 11 principios de Goebbels que, como ustedes saben, pues fueron planteados por este ministro de la Alemania nazi. Antes de que entremos con este tema, un disclaimer que me gusta hacer es el que revisemos estos principios de Goebbels, pues implica o lo hacemos por la importancia que tuvo en su momento, pero que sigue teniendo en el diseño de campañas electorales y en el diseño de publicidad y de propaganda en general. No es ningún tipo de ideología al régimen que representó, no es ningún tipo de apología a este discurso de odio que se implementó desde pues la Alemania nazi, claramente no. Simplemente lo retomamos porque lo vamos a ir viendo, se sigue utilizando, aunque ya de una forma más moderna, pero se sigue utilizando en el diseño de propaganda electoral y de publicidad en general. Y esto es algo que no les mencioné, pero hay una discusión, bueno, no sé si una discusión, pero suele haber como esta diferencia entre los teóricos de la comunicación cuando hablan de propaganda versus publicidad. A veces hay quien habla de propaganda política para distinguir que el fin tiene un carácter político más allá de si estamos hablando de partidos políticos, de incluso los propios movimientos sociales, esta característica de lo político, entendido como lo que nos atañe a toda la comunidad para el bien común, etcétera. Hay quien habla de esta propaganda política versus propaganda comercial. Y en propaganda comercial entra o el fin. El propósito es que se pueda adquirir algún producto, que se pueda adquirir algún tipo de servicio, etcétera. Entonces, hay quien utiliza estas categorías de análisis, propaganda política versus propaganda comercial, pero también a veces, para hacerlo más sencillo, hay quien no usa el término propaganda comercial, sino publicidad. Y es básicamente lo mismo, pero esto a veces no se ponen de acuerdo en cuál sería la forma más idónea de denominarlo, pero en estas sesiones, para que sea más sencillo para todas y todos, cuando yo hable de propaganda, voy a estarme refiriendo a temas políticos. Siempre que diga propaganda es temas políticos y siempre que hable de temas comerciales voy a decirle publicidad. Entonces les decía, estos principios se siguen retomando muchísimo en temas de propaganda y en temas de publicidad. Ahora, vamos con el primero, hasta los que alcancemos, sin demérito de quitarles algunos minutitos después, no, hasta los que alcancemos y mañana continuamos. Entonces, el primer principio es el principio de simplificación y del enemigo público. ¿A qué se refiere este principio de Goebbels? Bueno, a que cuando construimos un discurso político, es importante tomar en cuenta o tener una única idea, un único símbolo por el tema de la simplificación. Recordemos que se pensaba que la masa era una masa no pensante. Entonces, mientras el mensaje sea más directo, sea más sencillo, va a ser más fácil de que se actúe en consecuencia. Y la forma más fácil de simplificar los mensajes es tener una idea única, símbolos únicos, colores únicos, para poder unificar, ¿no? Para que sea más sencillo que dentro de esta constancia de los mensajes se pueda abstraer claramente lo que se representa con ese símbolo, con ese mensaje, con esa imagen. Y ahora, cuando hablamos de esta construcción del enemigo único, este es un elemento que sabemos que cuando estábamos hablando de la Alemania nazi, estábamos hablando de las personas judías o de las personas pertenecientes a algún otro tipo, a algún otro grupo. Por ejemplo, también hubo un fuerte acoso y hubo violencia en contra de personas
no sé la forma de decirlo adecuadamente, si alguna lo sabe, les pediría que me lo corrijan, porque yo sé que decir gitano no está bien, pero no ubico cuál es el nombre correcto de decirlo. Pero bueno, estos grupos fueron amedrentados por considerarse que no pertenecían a la raza aria, ¿no? Y entonces así es que se construyó este enemigo único. Y entonces, cuando hablamos desde esta conceptualización, esta simplificación del mensaje, les decía, va a permitir que lo que se intente posicionar llegue tal cual lo estamos refiriendo, que se preste a la menor interpretación posible, pero cuando hablamos de la construcción del enemigo único, nos va a permitir que esas personas que son adeptas, que son aliadas a nuestros intereses, a nuestro discurso, entonces haya una suerte de unificación de nosotros, ustedes. Y con ustedes son esas personas que pueden vulnerar o que van a vulnerar la estabilidad del Estado, la estabilidad de la elección. Cuando hablamos en términos de campañas electorales, ¿no? Se suele utilizar el discurso de nosotros somos los buenos. Quien está hablando en su campaña, todos dicen lo mismo, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Entonces, pero esta construcción de el enemigo es lo que nos permite posicionarnos y desde este posicionamiento generar toda la estrategia con los mensajes. Ahora, cuando hablamos del principio del método de contagio, en Goebbels se enfatiza en la importancia de la construcción de este enemigo en común, a partir de reunir a los distintos adversarios. Si bien siempre discursivamente tener enemigos es útil porque permite esta diferenciación de esta opción que se está posicionando es más viable que la otra opción, si no hay una unificación de los distintos enemigos, entonces se puede perder la intención del mensaje. Recordemos, un mensaje es más sencillo, es más simple, llega de mejor manera. Entonces, si yo soy el partido A y tengo al partido B, C y D, a mí me es mucho más sencillo meter en un mismo costal al partido B, C y D y decir, todos han robado cuando han estado en las gubernaturas, ¿no? No hago distinción del color ni del posicionamiento, no hago distinción de los nombres, no. Simplemente todos ellos no han sido buenos, no buscan el bien común de esta presidencia municipal o de esta gubernatura. Y entonces mi opción política, la opción política que yo represento, esa es la buena. ¿Y por qué es la buena? Por A, B, C y D y no sé qué va a hablar. Entonces, a eso se refiere con el método del contagio, es un grupo es malo porque ponen en jaque, digamos, la estabilidad de ese espacio, de ese territorio, retomando por ahí a Gosselin, y los otros también van a ser malos por características similares, aunque lo sean o no lo sean, ¿no? Pero la forma que se plantea o que plantea Joseph Goebbels es precisamente ponerlos a todos en un mismo costal. Decir que todos son del mismo tipo de personas con las mismas características. Un ejemplo aquí, más actual, muchísimo más actual, cuando hablamos de este principio, podría ser el tema de Estados Unidos versus Medio Oriente, ¿no? En el 2011. Cuando sucede el tema de las Torres Gemelas, entonces, 2001 2011, estoy perdida, creo que es 2001, ¿no? Cuando sucede lo de las Torres Gemelas, lo que hizo W. Bush fue decir, cualquier persona con rasgos de Medio Oriente es un enemigo para Estados Unidos. Y no se tomaba en consideración si esa persona llevaba años estando o viviendo en Estados Unidos, si incluso había servido para el gobierno estadounidense, no se tomaba en consideración nada de eso, porque la construcción que se hizo discursivamente era, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros estamos tratando de defender los valores, la democracia, a las personas, y entonces nosotros desde esta postura de salvadores, y ellos también que
esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero lo que suele retomarse con estos principios también es un tema de símbolos, de leyendas, de mensajes que han estado ahí por siempre y que simplemente como que se adaptan al momento preciso. Y les digo esto porque un poco el mensaje o el discurso que se daba desde Estados Unidos era, ellos son los bárbaros, ¿no? Ellos matan gente, ellos pusieron en riesgo a nuestra población y entonces a nosotros nos toca como héroes, como salvadores, tratar de proteger al resto de la población e incluso a quienes están viviendo en Afganistán, a quienes están viviendo en ese país, rescatarlos, ¿no? Este es el discurso que se formó alrededor y esto es lo que se busca hacer con el método del contagio. Ahora, si quieren, y aquí es otro como pausita, si quieren investigar más o leer más acerca de la construcción del enemigo único y de la construcción del enemigo único, más allá de Joseph Goebbels y de estos principios, pueden por ahí leer, o seguramente ya leyeron los abogados, el concepto de lo político de Carl Schmitt, que lo que hace es dedicarle los primeros capítulos a esta construcción del enemigo, a esta dicotomía de quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, y a partir de ello desarrollar por qué es importante que para preservar la estabilidad de un Estado se conceptualice a este enemigo y además a un enemigo externo, ¿no? Porque eso nos va a permitir que no se genere mayor conflicto al interior de una comunidad política, sino siempre ponerlo hacia afuera. Bueno. Nos quedamos en el principio 2, ya son las 11, una disculpa por esos minutitos que perdimos al inicio de la sesión, tuvimos ahí algunos problemas técnicos, pero el día de mañana continuamos con la propaganda y el día de mañana también vamos a retomar por ahí ya la comunicación política en el acceso, en el ejercicio del poder, qué es lo que pasa con gobierno abierto, qué es lo que pasa con todos estos temas. Y les digo esto porque antes de que nos vayamos, quiero que revisemos, aquí estoy, el diplomado, la convocatoria del diplomado que dijimos, ¿no? Para que lo tengan claro desde esta primera sesión. Y ahora les voy a compartir por acá, pestaña, escuela, no. A ver, permítanme. Creo que no es esta la que le tengo que compartir. Una ventana. Sí, esta. A ver, este es el diplomado. Ustedes, para poder estar en este diplomado, tuvieron que presentar al momento de su registro la constancia de introducción al derecho electoral, ¿no? Esa fue la que presentaron, la que se cargó. Y lo que nos dice es que yo estaba confundida. Yo pensé que la que tenían que cursar después o a la par de este diplomado, el equipo de capacitación externa ya se los dirá, les mandará un correo electrónico diciéndoles ya están inscritos en el curso y es el curso del procedimiento especial sancionador. Es este de aquí. Si ustedes ya tienen la constancia, en caso de que ya lo hayan cursado, no es necesario que lo vuelvan a cursar. Con esa constancia es una constancia válida. Entonces lo pueden hacer, la pueden hacer válida y el equipo de capacitación lo que hace es retoma los nombres de todas las personas que están en el diplomado y las inscribe automáticamente al curso para que no pierdan su espacio. Les va a llegar este correo electrónico, entonces no se asusten, si ustedes ya tienen la constancia, no es necesario que vuelvan a cursar. Y ahora sí, Janet, adelante. Lo que pasa es que efectivamente la convocatoria sí viene, es correcto, pero resulta que en la ficha técnica también nos mandan 3 cursos más. Entonces, en uno de esos venía precisamente lo que usted mencionaba y por eso hubo mi confusión, nos habla de justicia digital y de 2 más, derecho para no abogados y otra. Entonces, ahí me surgió la pregunta. Entonces, solamente nos remitimos a la convocatoria ya, ¿verdad?
Sí, a la convocatoria. Desconozco la ficha técnica, lamentablemente no al equipo que apoyamos en la docencia del diplomado no nos comparten el mismo correo electrónico, nos envían uno distinto, entonces no identifico la ficha técnica exactamente. Esta semana tenemos registros a esos cursos que nos mencionas, Janet, pero lo que dice la convocatoria es, para ustedes poder obtener el diploma, van a necesitar esa constancia que ya presentaron, esta constancia de procedimiento especial sancionador, que es el mismo curso de aquí, o sea, tiene, la convocatoria estoy viendo que tiene nombres distintos, pero es el mismo curso. Y van a presentar el trabajo final. Por acá está el trabajo final. Ram, adelante. Mañana se abre el de comunicación digital. Si alguien lo quiere cursar, se abre mañana a partir de las 11 para el registro. Si ya tienen el PES o el POS, que es el que están, pues si dices que nos funciona, que es compatible con este curso, pues si ya lo tenemos, el PES o el POS, pues tomar y ya de algo nos va a servir, ¿no? Gracias. Así es. En promoción de la Escuela Judicial, tomen todos los cursos que tenemos. Pero, y también, o sea, entiendo que tienen tiempo reducido, ¿no? Les cuento muy rápidamente. Esos 3 cursos que mencionaban, Derecho para no abogados, Valoración de la prueba, creo que también, Ciudadanía digital y hay un cuarto que en este momento no recuerdo exactamente cuál es, son cursos más pequeños. Si ustedes han tenido oportunidad de, claramente tienen oportunidad porque hicieron el de Introducción al Derecho Electoral. Ese tiene, me parece que 5 unidades y se lleva a cabo en 4 semanas, ¿no? Estos otros cursos, como son cursos más pequeños, me parece que están disponibles 2 o 3 semanas porque los contenidos también son menores. Entonces, si quieren revisarlos, si quieren inscribirse, para que sepan que no les va a demandar tanto estudio como alguno de los otros cursos virtuales. Solo para que lo tengan ahí en cuenta. Y sí, esta semana tenemos registros a esos programas. Jonathan nos dice, ay, es que se me escapó aquí el chat. El trabajo final es el que refieren en el correo cuando viene el link de acceso. Sí, ese es el trabajo final. Es responder, me parece, una pregunta, ¿no? Se los mandan como una pregunta y es responderla y enviar con las características que también les debieron de haber puesto por ahí en el correo electrónico. Por nada. Bueno, entonces les agradezco muchísimo la sesión del día de hoy, sus participaciones, y nos veríamos el día de mañana igual a las 9 de la mañana. Ya continuamos con lo que nos faltó de Goebbels y con los otros temas pendientes de la sesión. Gracias, profesora. Bonito día. Gracias, profesora. Hasta luego.